Buenos días, bendiciones iglesia, saludos, que el Señor les bendiga grandemente, le multiplique. Bueno, una vez más con ustedes, hoy domingo, ya estamos en agosto, 2 de agosto del 2020. Y desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses después de la cuarentena. Estaba pidiéndole a Dios una palabra porque a veces pareciera que no hubiera palabra para definir las situaciones que estamos viviendo, porque no es una situación en sí misma, sino son muchas las situaciones que estamos viviendo. Y me decía para dentro de mí mismo, o me hacía preguntas que yo creo que cada uno de nosotros nos estamos haciendo. Solo que algunos la exteriorizamos, otros la tenemos guardada en nuestro corazón y a veces nos da, muchas veces como temor de no decir las cosas. Pero realmente estamos confrontando todavía esta grave situación, específicamente en nuestro país Venezuela, ¿verdad? Estamos viviendo una problemática fuerte, hermano, y no sabemos hasta ahora ni podemos cuantificar con exactitud todo el daño que ha traído toda esta situación del virus, del COVID-19. Ni siquiera podemos imaginarnos las consecuencias que esto va a traer a mediano o largo plazo. Esperemos que sea a corto plazo. Estamos lidiando con tantas situaciones que tienen tantas aristas. Y no solamente eso, sino lo vertiginoso como se mueven las circunstancias. No terminamos de entrar en una situación o de salir de una situación y enseguida aparece otra situación. Estamos siendo víctimas de ataques de diferentes flancos. Mire, la medicina, la comida, las enfermedades, la crisis que tenemos a nivel de hospitales, los medios de transporte, las faltas de insumos básicos, problemas con la electricidad, problemas con el agua, la corrupción galopante, la falta de la recreación de la familia, porque la familia está encerrada en su casa. Ya no podemos ir a un parque, ya no podemos asistir a nuestras iglesias como continuamente, a nuestras congregaciones como antiguamente lo hacíamos. Y todo esto pues por causa de la cuarentena, de las medidas tomadas, porque realmente el virus está matando a la gente y diezmando a nuestro país. Muchas cosas juntas. Aunado a todas estas, pues la falta de empleo, la economía que ha venido a menos. Y no solamente eso, sino que el que tiene empleo, pues ahora tiene que trabajar medio tiempo. Así que tenemos eso por un lado. Por otro lado tenemos la hiperinflación galopante que va desmenuzando día a día nuestro salario, pero así, en un santiamén. Y el temor de no ser contaminado. Wow, qué carga ha sobrevenido a todo el mundo, al mundo entero, y especialmente acá a los venezolanos se nos ha agravado esta situación por las situaciones de país que tenemos actualmente. Y esto ha sido la causa que se ha disparado enfermedades en los venezolanos. Problemas como neurosis, problemas de inquietud, desesperación, desasosiego, impotencia. Y el temor más grande que usted no sabe lo que va a suceder o sucederá en el futuro no muy lejano. Porque humanamente no avisoramos algo que pueda dar tranquilidad a corto plazo. Y como vemos pues, estamos viendo que la palabra de Dios se viene cumpliendo en toda la tierra habitada. Y esto es digno de un guión de una película de terror. Solo que es una triste realidad que nos ha tocado vivir en esta época. Y usted sabe, usted que me escucha, usted sabe que no estoy exagerando absolutamente nada. Todos y cada uno de nosotros, en menor o mayor grado, estamos viviendo esta situación que
no solamente nos está afectando a nosotros, solo que a nosotros se nos ha agravado por la posición de riesgo país que tenemos. Pero la humanidad también está siendo afectada por esto. Y humanamente, pues, pareciera que no tenemos las herramientas necesarias como para hacer frente a todas estas cosas que se nos sobrevienen a cada día. Yo no sé, pero he pensado todas estas cosas, he estado mirándolas, y todo lo que esto trae es amargura de espíritu. Y mucha gente está esperando una solución a esto. Y mucha gente dice que no hay solución. No solamente que no hay solución, sino que ya con tantas cosas se niegan a creer que pueda haber una solución, porque cuando no sale una cosa le sale otra, y entonces dice, ay, ¿ahora qué va a pasar? Y ya la gente como que se ha prejuiciado a que esto va de mal en peor. Pero yo quiero decirles esta mañana, verá, que sí hay una salida por la cual podemos optar. Esta salida que vamos a optar para salir de la situación que tenemos en nuestro país, y esta salida que podemos adoptar como seres humanos a nivel mundial, no es otra que el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Dios es nuestra salida. Y esta salida no va a venir por sabiduría humana, va a venir por fe. Cuando nosotros realmente comencemos a creer que Dios está interviniendo en todas las cosas. A menor escala vemos los milagros que está haciendo el Señor, vemos los milagros que se viene haciendo en cada uno de nuestros hermanos. Ustedes, los que aman al Señor, ustedes los que viven confiadamente en Él, saben que Dios da respuesta y ha venido dando respuestas. Ustedes saben que Dios ha metido su mano poderosa. Pero hay algunas personas que todavía no están claros con esto. Y yo les vengo a traer estas buenas noticias. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora quiero yo hacerte estas dos preguntas en este día. En esta mañana te quiero hacer estas dos preguntas. ¿Qué está esperando usted? Realmente, mírese un momento, haga una introspección en su vida. ¿Y qué espera usted que suceda o que acontezca? Y la otra pregunta es, ¿qué está viendo usted? Yo espero que todo esto tenga una solución poderosa, milagrosa y sobrenatural. Algunos no están pensando esto, algunos están pensando que va a venir una debacle mayor. Ahora, algunos están pensando como yo que viene una solución de Dios poderosa para Venezuela. Pero por otro lado, pensamos eso, pero por otro lado estamos viendo que va caminando la circunstancia como si fuera en forma retrógrada, o sea, al revés. En vez de ir caminando, pareciera que en vez de ir caminando hacia la bendición, como que se está deteniendo y está comenzando a involucionar. Por eso tenemos que meditar muy bien en lo que nosotros esperamos y lo que nosotros estamos viendo. Y yo le pregunto, ¿lo que usted espera, lo que usted ve es compatible? ¿Usted cree que es compatible? Pues para muchos o para la gran mayoría esto no es compatible. Y esta situación de incompatibilidad de lo que esperamos y lo que vemos trae a nuestro espíritu un gran desaliento. Y en esta situación están muchas personas, o estamos por decir, muchas personas estamos confrontando esta lucha espiritual que se nos ha venido. Y yo le pregunto, ¿no le ha pasado eso a usted? Si usted es sincero con usted mismo, usted sabe que en algún momento ha venido sucediendo eso en su vida. Bueno, déjeme decirle que usted no es el único, ni yo soy el único que estamos pasando por esto. Al pueblo de Dios en diversas oportunidades en el tiempo y la historia le aconteció cosas iguales.
y ellos pudieron salir de la situación que se les presentaba. Y por eso yo les digo, nosotros tenemos la solución de parte de Dios para afrontar todo esto que se nos ha sobrevenido. Mire, Israel tenía una situación similar. Israel, yo creo que está más fuerte porque ellos tuvieron esclavos 430 años. El pueblo de Egipto lo esclavizó 430 años. Cuando José fue allá a Egipto y se le concedieron grandes cosas, el pueblo recibió gran bendición. Pero poco a poco este pueblo se fue apartando del Señor, no se humilló a Dios y se fue perdiendo la visión de lo que Dios traía a través de José, y este pueblo pues llegó al punto de que fue esclavizado. Y yo le quiero decir, así como esta gente cambió su situación, nosotros para poder cambiar nuestra atmósfera, ¿qué atmósfera estás viviendo ahorita, hermano? ¿Qué atmósfera estás viviendo Venezuela? Bueno, para cambiar esta atmósfera necesitarás primeramente de 4 ingredientes primordiales para poder salir adelante. El primer ingrediente, ¿verdad?, es que usted tiene que comenzar a pedirle a Dios. Tiene que orar, porque usted espera algo con anhelo, pero no lo logra ver, no lo ve, y entonces para que usted pueda ver esto, verá, necesitará de este primer ingrediente, la oración. El pueblo de Israel estuvo, como les dije, muchos años esclavizado y no podía ver su salida. Pero miren lo que dice en Éxodo capítulo 3, dice la palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. ¿Ve? Dios escuchó ¿qué? Su clamor. Ellos cuando empezaron a activar la oración, Dios escuchó su oración. Y dice acá: pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios. Cuando ellos se angustiaron, buscaron a través de la oración hacer partícipe a Dios de todas sus aflicciones, y Dios desde los cielos lo escuchó, y entonces comenzó en la mente de Dios sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. La oración despertó en Dios el deseo de librarlo de la mano de los egipcios. Ahora bien, ¿sabe usted por qué Israel, me imagino yo, esto lo digo yo, ¿verdad?, estuvo bajo esclavitud tanto tiempo? Primeramente porque se apartaron de Dios. La palabra en Jeremías 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Este pueblo dejó a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen agua. Entonces ellos empezaron a hacer sus planes y se fueron apartando, y así fueron perdiendo su fe. Se entregaron a la idolatría. Por eso lo reconviene allá el escritor de Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, le dice: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto le trajo como consecuencia al pueblo de Israel todo esto. Y así que si nuestra oración no va acompañada del segundo ingrediente, que es la fe, no producirá resultado alguno. Una oración sin fe es una oración vacía. Hebreos 4:12 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. O sea que acá no solamente es leer palabra, orar, sino creer realmente que Dios va a hacer algo sobrenatural. Mire cómo era la mente del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Allá en Génesis 14, en Éxodo 14 dice la palabra: y dijeron a Moisés, está en el escenario que ellos estaban frente al Mar Rojo, entre Pirajiró y Balsefón, estaban allí, y venía el pueblo egipcio, porque ellos habían salido con gran prodigio de Dios, pero una vez que salieron, el faraón no quiso dejarlos salir y los persiguió hasta allí, hasta Pirajiró,
en la orilla, al frente del Mar Rojo, entre Baal-Zephón y Pi-Hahirot, hasta allí los persiguió, y eran grande cantidad de estos egipcios. Y en ese momento le dicen a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esta gente todavía había visto los prodigios, las 10 plagas y todo, y todavía había incredulidad, corazón malo en su corazón, en alguno. Y Moisés tiene que contestarle en el versículo 13 lo siguiente: no temáis, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Un hombre de fe bastó para que Dios hiciera grande portento, para que Dios abriera los mares, abriera camino y enterrara a sus enemigos en la mar. Así que la fe es necesaria, la fe es importante, no solamente orar. Usted puede orar 24 horas al día, pero si no tiene fe, eso no va a obrar nada, absolutamente. Y aquí lo podemos ver en este capítulo, cómo Dios, le invito a que lea eso en su casa, cómo Dios hizo el portento de dividir los mares y abrir camino donde no había camino. Dios abre camino. Si tu oración va con fe, Dios va a abrir camino. Primero, si oras, Dios va a escuchar tu oración. Y si tú oras con fe, vas a recibir respuesta de Dios. El tercer ingrediente es fortalecerse en Dios. Todas estas cosas nos han desanimado. Nadie puede decir, nadie está exento de decir: no, yo todavía soy victorioso, me considero con fuerza. Miente, y miente deliberadamente, porque todas estas cosas que han sucedido en algunos han mermado la fe, otros se han apartado. Pero solamente aquellos que se fortalecieron en Dios tienen la victoria y se han sostenido hasta ahora. Y este es el secreto, ese es el tercer ingrediente que Dios le está diciendo en esta mañana, que tengan entendimiento. En 1 Samuel narra la historia de David. Quiero leerle a partir del capítulo 1. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Mire la situación que había allí. Esta gente estaba afligida de espíritu. Dice la palabra: las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él era el jefe de ese pueblo y el pueblo quería apedrearlo a él, como si él fuera culpable de esto. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, estaba amargado por la situación. Esta situación que nos está aconteciendo a muchos les ha amargado, el carácter, la vida. Y esta situación de los hijos, ¿verdad? De cada uno de los hijos y las hijas de esta gente le había amargado en ese momento. Pero dice la palabra: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo él? Bueno, dice en el 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Acá vemos que en medio de toda esta situación, David se acercó a Dios, al Todopoderoso, al gran Shaddai, a Jehová Jireh, al que da la provisión. Se acercó a él,
a través del profeta y recibe oráculo del Señor, recibe palabra de Dios a través de este profeta y le dice: síguelos porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Y tal cual como Dios le habló a través del profeta, así logró David recuperar a su familia y todo lo que le habían robado. Entonces tenemos ya el primer ingrediente: orar. El segundo ingrediente es la fe. Tercer ingrediente: descansar en Dios, acercarse a Dios, fortalecerse en Dios. Cuarto ingrediente: obediencia. Acá vemos que cuando Senaquerí, el capitán del rey de Asiria, envió al Rabsacés, capitán de su ejército, mire lo que dijo al Rabsacés acerca. Cuando le habló al pueblo, le dijo: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová no librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amá y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Hena y de Iba? ¿Pudieron esto librar a Samaria en mi mano? Que Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Porque ya el imperio asirio había esclavizado a Samaria, y ahora venía por Judá. Y pensaba este hombre que como había vencido, porque no entendía por qué le había sido entregado a Israel. Israel le había sido entregado porque se apartaron de Dios, pero no era el caso de Judá. Y aquí estaba diametralmente equivocado este hombre. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Está en Segundo de Reyes, capítulo 19. He conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará de ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos, entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisro, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada. Huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Vean, aquí no hubo por qué luchar. Dios tomó la causa y peleó por ello, como lo hizo también allá con Josafat en Segundo de Crónicas 20, capítulo 20. También lo hizo con Israel cuando estaba sitiado por Siria, que había una gran hambruna, que se comían las madres a sus hijos. Dios dio una palabra por el profeta Eliseo y dijo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seal de flor de harina un ciclo, y 2 seal de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyos brazos el rey se apoyaba respondió al varón y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por la incredulidad. Y ciertamente esa misma noche Dios libró a este pueblo, pero ese príncipe no pudo ver la bendición. Pueden leer eso en la historia. Así que, ¿cómo vencieron a esta gente? Voy rápidamente. Primero oraron. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor a Venezuela? Ha dicho que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Aquí hay el primer ingrediente. El segundo ingrediente le añadieron fe. Después, la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Creyeron esperanza contra esperanza y Dios les bendijo. Se fortalecieron en los momentos de debilidad, en los momentos que no podían, en los momentos que estaban desanimados, cansados, fueron fortalecidos en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuarta estrategia de Dios, ¿verdad? No vieron sus circunstancias, no le creyeron al enemigo, le creyeron a Dios, le creyeron a Jehová de los ejércitos, escucharon a sus profetas. Conclusión, hermano: creed en Jehová, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Así que, ¿qué hicieron? Oraron en fe, se fortalecieron en Dios, Dios lo escuchó, Dios les habló, obedecieron las estrategias y del Señor le dio grandes victorias. Ahora yo te pregunto, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué estás haciendo? Si estás pidiendo que Dios te dijo una cosa y está viendo la otra, necesitas fortalecerte en el Señor hasta que Él te dé la victoria. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendición. Judá